y bienvenidas a este segundo volumen de la serie de ansiedad frente a los exámenes. En este segundo volumen vamos a hablar de cómo identificar esas ideas irracionales que nos provocan ansiedad. Me gustaría hacer un recordatorio del esquema de Albert Ellis que ya vimos en el vídeo de la semana pasada, en el que asociábamos la ansiedad y el malestar que teníamos automáticamente a una situación o a un acontecimiento. La semana pasada vimos que eso en realidad no es así, que tenemos un elemento mediador que son las creencias. ¿Cuáles son las creencias que nos llevan a tener ansiedad, a que generan malestar? Son las creencias irracionales. Bien, como os decía antes, hoy vamos a trabajar esas creencias irracionales. Vamos a identificarlas y vamos a vamos a aprender primero a identificarlas. Eso es fundamental. Me gustaría poneros un ejemplo de un virus informático. Al principio el virus informático afecta a un archivo solamente, pero con el tiempo se va haciendo con todo el ordenador, afecta al procesamiento, el ordenador empieza a ir más despacio, hace cosas raras. Estoy segura de que a todos os ha pasado alguna vez. Vale, pues la ansiedad funciona exactamente igual. Al principio estoy teniendo ansiedad frente a los exámenes, la evaluación, la forma en la que será el examen, el resultado, pero al final termino teniendo un grado de ansiedad más o menos constante, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es intentar reprogramar para que esa respuesta de ansiedad no se nos vaya de las manos, no sea tan exagerada y no nos incapacite, sobre todo a la hora de ponernos a estudiar. No estoy hablando de quedarnos con un cero de ansiedad, o sea, no sentir ningún tipo de ansiedad. Eso no es nada realista porque además la situación es la que es, ¿de acuerdo? Lo que se trata es de reducir esa ansiedad para hacerla más manejable y más llevadera, ¿de acuerdo? Os voy a presentar un caso, es el caso de Philip, lo veis en la diapositiva. Creo que os vais a sentir bastante identificados con la mayoría de las cosas de aspectos de esta historia. Yo lo voy a ir resumiendo y lo podéis leer más adelante. Philip, como veis en la diapositiva, es un estudiante de 23 años que vive con sus padres y está intentando, ya ha intentado una vez presentarse a lo que sería nuestra selectividad y la ha suspendido. Su deseo es matricularse en la Facultad de Derecho, ¿de acuerdo? Después del primer suspenso, a él le está costando muchísimo volver a estudiar para volverse a presentar. Además, Philip tiene muchísima presión porque su padre es abogado, sus hermanos, unos son abogados, otros son médicos, todos han encontrado muy buen trabajo y a él le está presionando todo esto y le está dando cierta sensación de incapacidad. Como veis, uno de los problemas que tiene Philip es que al notar tanto malestar y tanta ansiedad a la hora de estudiar, está evitando esa situación que le provoca malestar. Así que pasa la mayor parte del tiempo jugando, viendo películas y procrastinando, lo que hablábamos la semana pasada. Vale, ¿qué pasa con esta evitación? Que además está aumentando la probabilidad de que ocurra eso que él está intentando evitar y eso que le da miedo, ¿de acuerdo? Que es suspender otra vez el examen. Vamos a ver un esquema muy breve que describe el mecanismo por el que está pasando Philip, cualquiera de vosotros y cualquier persona que esté teniendo ansiedad frente a un examen o algún proceso de evaluación, ¿de acuerdo? En ese esquema vemos que el pensamiento ansioso, el irracional, el que estamos intentando aprender a identificar, recordaros, es tan natural tener ideas irracionales como la capacidad para corregirlas, ¿de acuerdo? El pensamiento ansioso, el irracional, se centra en la posibilidad de amenaza. Se centra además en la incapacidad de afrontar, en la impotencia personal y la vulnerabilidad. Recordad que además este tipo de ideas y de creencias, o sea, y de pensamientos tienen un nivel de creencia muy alto, es decir, que lo damos casi por sentado, ¿vale? Por tanto, ¿dónde nos va a llevar eso? A una ansiedad elevada. Bien, pues para hacernos una idea vamos a ver cómo son las ideas que tiene Philip en este caso. Las veis en la diapositiva. Dice, estoy perdiendo el norte y no consigo retener nada. No entiendo nada de lo que estudio. Nunca aprobaré el examen.
Me presentaré al examen y me quedaré paralizado. Obtendré una calificación muy baja y no conseguiré matricularme. Todo el mundo me dará de lado y acabaré trabajando en un restaurante de comida rápida. Seré una carga y la vergüenza de la familia. Nunca seré feliz. Seré como uno de esos patéticos perdedores que salen en la tele. Bien, recordad no solo el nivel de creencia alto que tienen estas ideas, sino que además, como vimos la semana pasada, son catastrofistas y absolutistas. Ahora que hemos visto este ejemplo de Philip, vamos a ver cómo podemos identificar en nosotros mismos esas ideas irracionales. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Viendo la forma en la que son. Según la diapositiva que tenéis ahora delante, por ejemplo, vamos a buscar dentro de nuestras ideas irracionales las exigencias dogmáticas y absolutistas. ¿De acuerdo? Estos son los yo debería, yo tengo que. También es aplicable a los demás, no solo a mí misma, a los demás y a la situación. ¿De acuerdo? Tendencias a horribilizar y catastrofizar. Esto ya lo habíamos visto. Irían en forma como, bueno, esto sería lo peor si suspendo. Todo como muy tremendo, ¿no? Recordar que esto es el autodiálogo, lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿vale? También con un alto nivel de creencia y que lo damos por sentado. Creemos de verdad que eso va a terminar pasando. Otro índice para poder identificar nuestras ideas irracionales sería la baja tolerancia a la frustración. Estoy convencida de que sabéis a qué me refiero con esto. Lo que los psicólogos llamamos el nolosoportantismo. Pues irían en forma de esto es demasiado, no puedo más, no soy capaz. Por supuesto, la inmensa mayoría de las veces va asociado a una percepción de incapacidad, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La evaluación personal y de los demás, relacionado con las exigencias absolutistas y su incumplimiento, ¿vale? Si las exigencias, autoexigencias, son absolutistas, también lo va a ser la evolución que yo haga si no las cumplo, ¿de acuerdo? Es decir, debería estar estudiando mucho. Como no lo estoy cumpliendo, soy un mal estudiante, soy un vago y nos metemos en ese ciclo de debería estar haciendo cosas. Al final esto nos lleva a la frustración y a la desmotivación. ¿Qué podemos hacer con estas ideas, estas creencias irracionales y catastróficas? Me vais a decir que nada, que no las queréis tener, que es incómodo y que es un fastidio. Vale, de acuerdo, pero estaréis de acuerdo conmigo vosotros, y tenéis experiencia en esto, en que no se van solas. Y por supuesto la ansiedad tampoco se va sola. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos manos a la obra, ¿vale? Para conseguir cambiarlas. ¿Cómo vamos a cambiar estas? Pues sustituyéndolas por unas ideas más racionales y más normalizadoras, ¿vale? Como veis en el ejemplo, comparándolas con las ideas irracionales, estas están más centradas en la probabilidad realista de varios resultados y también se centra en la capacidad de afrontar y solucionar y no evitar. Al sustituir este tipo de ideas, ¿qué nos va a permitir? Que la ansiedad se reduzca y ya sea mucho más manejable. Ya hemos visto la forma que tienen estas ideas y estas creencias irracionales y distorsionadas. Pues ahora, para completar esta breve guía de identificación de ideas irracionales, vamos a ver una tabla en la que además vemos qué define a esas ideas irracionales. Como veis en la tabla, la alta probabilidad de la amenaza. Justo lo que hablábamos antes, ¿vale? Que es pensar que un mal resultado es más probable de lo que es en realidad. Darlo por seguro, ¿vale? Atribuirle una probabilidad irreal, totalmente. Vamos a ver el ejemplo. Recordar que además son absolutistas. Seguro que me quedo en blanco, ¿vale? Lo damos por sentado. Otro término es la exagerada probabilidad de la amenaza. Pensar que va a ocurrir el peor de los resultados. No solo doy por seguro que va a pasar algo malo, sino que es que va a pasar lo peor. Recordar, por el esquema anterior que hemos visto, que no solo estoy valorando una opción mala que suspender, es que además estoy siendo tan catastrofista que voy a hacer ridículo, me van a poner un examen dificilísimo y no solo voy a sacar un 4, sino es que voy a sacar un 0, no voy a dar una, ¿vale? Y de nuevo,
absolutista y con un alto nivel de creencia. El ejemplo, no voy a ser capaz de aprobar nunca, ¿vale? Aquí también podemos identificar la percepción de ineficacia, ¿vale? Otro término, suposiciones de impotencia frente a una dificultad futura. Además, doy por sentado que no voy a ser capaz, ¿vale? Que esto es demasiado para mí. La definición que define este tipo de ideas es que nos centramos en la información relacionada con las amenazas y no nos deja corroborar ni ser objetivos, ¿vale? Es decir, estoy viendo todo aquello que confirma la amenaza, no lo contrario, ¿de acuerdo? El ejemplo, se me da fatal, no soy capaz, esto va a ser imposible, no lo saco. El último término, subestimar la seguridad. Muy importante. ¿Qué define esto? No ver los aspectos seguros de las situaciones, que es la incapacidad de ser objetivo, ¿vale? Es decir, como decía antes, no puedo ver aquello que falsea la amenaza, es decir, aquello que lo hace más llevadero y más viable. Pues, por ejemplo, no ver que he sido capaz de estudiar en situaciones peores en el pasado, ¿vale? O con menos tiempo, cosas así. Todo aquello que verifica que yo realmente soy capaz y no tengo por qué tener tanto miedo y por tanto sentir tanta ansiedad. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a intentar recalibrar esa amenaza automática, ¿de acuerdo? Llevándola a una zona de objetividad y de realismo para que así podamos reforzar nuestra propia confianza y poder ver y utilizar nuestros recursos de una manera realista y útil, sobre todo para que no nos incapacite. La semana que viene veremos técnicas para cuestionar y modificar esas ideas irracionales. Muchísimas gracias por verme una vez más y a los estudiantes de la UNED os recuerdo que esta tarde tenemos un grupo de trabajo para aquellos que estéis interesados. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos y espero haber sido de ayuda.